Sábado 12 de febrero de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio de San Marcos nos presenta la segunda multiplicación de los panes. Un milagro que impactó profundamente la primera comunidad cristiana, pues es de los pocos pasajes del Evangelio que quedaron consignados en los 4 evangelistas, por lo menos la primera multiplicación de los panes. Esta segunda multiplicación de los panes está consignada en el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Mateo. Vamos a contemplar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, tú importas para Jesús. Segundo, Jesús te alimenta. Tercero, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Vamos con el primer punto. Tú importas para Jesús. El Evangelio comienza diciéndonos que Jesús sintió compasión por la gente. Una virtud tan olvidada en nuestros días. Cada cual se compadece de sí mismo. Cada cual mira por sus dificultades. Cada cual mira por sus propios problemas. Pero Jesús se compadece de todos, especialmente de los más débiles, de los más frágiles, especialmente de esta pobre gente que le venía siguiendo ya 3 días y sin embargo no tenían para comer. Jesús siente compasión, y esto es importante entenderlo porque muchas veces nosotros creemos que Dios está lejano, que Dios está allá en la estratosfera y que mi vida particular no le importa, que solamente debo cumplir algunos preceptos religiosos y ya. Pero el Evangelio nos muestra que para Dios tú eres demasiado importante, que para Jesús tus necesidades concretas son importantes. Tu necesidad en el trabajo, tu necesidad en la familia, tu realidad en el estudio, tu situación económica en este momento, la enfermedad que puedas tener o que tienen las personas que están cerca de ti. Es decir, Jesús se preocupa por el hombre completo, claro, en su dimensión espiritual, porque como nos ama, quiere que salvemos eternamente nuestra alma, que estemos eternamente con Él, pero su dimensión material, humana, también importa para Jesús. No solamente somos alma, somos cuerpo y alma, somos espíritus encarnados. Es decir, tenemos necesidades biológicas, necesidades materiales, y Dios lo sabe. Por eso no está mal suplicar al Señor por aquellas necesidades, incluso de orden material, que muchas veces tenemos, siempre y cuando le digamos al Señor: todo esto te lo pido si conviene para mi salvación eterna, si es para tu mayor gloria y honra. Significa que yo pongo a disposición de Dios toda mi vida porque sé que en sus manos estaré bien, porque, escúchame claramente, si para ti es importante, para Dios es importante. Si para ti es importante, para Jesús es importante. Segundo, Jesús te alimenta. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 y 26, el Señor nos exhorta para que confiemos que en Él siempre tendremos providencia. Dice así: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? El Señor te alimenta porque Él te ama, y no te va a abandonar.
Por supuesto que no estamos hablando aquí de un providencialismo, donde me quedo sentado esperando a que todo me llegue. Yo entiendo que Dios me ha dado capacidades y las pongo al servicio de los demás. Me esfuerzo por trabajar, me esfuerzo por hacer las cosas bien. Y sin embargo sé que en último término Dios es quien me provee todo, porque aún en las situaciones difíciles, aún allí cuando he puesto todo de mi parte y las cosas no se me dan, yo he visto que Dios siempre está de mi lado, que Dios siempre me acompaña, que Dios siempre me alimenta. Estamos en el Evangelio de hoy ciertamente ante un milagro que supera las capacidades físicas, un milagro que supera las leyes incluso de la naturaleza que conocemos. Pero el Señor obra milagros constantes en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones difíciles? Hemos sentido que hay momentos en que ya no podemos más, momentos tal vez de mucha estrechez económica, momentos donde sentíamos que el barco iba a naufragar y ahí aparece Dios siempre ayudándonos. También existe una dimensión social en este alimento de Jesús, y es que el Señor alimenta también a los que están a mi alrededor, y tú y yo somos instrumentos para alimentar a los otros en nombre de Dios. Esto significa que tú puedes ser el milagro de Dios para una persona necesitada. Tú puedes ser la ayuda que Dios va a mandar a ese que tiene hambre. Jesús te alimenta y a través de ti alimenta a los demás. Y nos da 3 panes fundamentalmente. Nos da el pan material, pero también nos da el pan de la palabra y por supuesto el mejor de los panes, el pan de la Eucaristía. Jesús te alimenta y a través de ti quiere alimentar a los demás. Tercero, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Esta palabra está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 37. Se lo dijo el ángel a la Santísima Virgen María. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Es decir, estás del lado del que todo lo puede. Debemos confiar en el poder de Dios. Y esto es un voto de confianza en un Dios que nunca nos ha abandonado. Y si repasamos con serenidad nuestra vida, miramos hacia atrás, nos daremos cuenta que ahí ha estado siempre Dios. Y esas situaciones que nos parecían imposibles, como alimentar una multitud de 4.000 personas en despoblado, esas situaciones que nos parecían imposibles bajo la lógica humana, siempre han tenido una solución en Dios. Lo importante es confiarnos a Él. Lo importante es saber que Él tiene el control. Escúchame bien. Dios tiene el control. No significa que te maneje, no significa que viole la libertad de las personas, pero significa que, aún dejándonos pleno uso de nuestra libertad, en último término, Él misteriosamente conduce los hilos de la historia hacia la plenitud en Él. Claro que en ocasiones permite dificultades y en ocasiones permite el mal, pero siempre del mal sabe sacar un bien mayor. Oremos. Amado Señor, hoy nos muestras cuán importantes somos para ti. Nos muestras que te interesas por nuestro bien espiritual, pero nos muestras que además te interesas por nuestro bien material. Cuidas el hombre integralmente. Te preocupas por cada una de nuestras necesidades. Piensas permanentemente en nosotros. Nos alimentas nuestro cuerpo, alimentas nuestra alma. Nos das el pan físico, pero también nos das el pan de la palabra y nos das el pan de la Eucaristía. Te doy gracias, Señor, porque con el Evangelio de hoy contemplo y entiendo que todo es posible para ti. Entiendo que tú eres Dios y yo soy criatura. Comprendo que yo soy frágil, que humanamente hablando no puedo nada. Pero cuando pongo a tu disposición lo poco que tengo, entonces los milagros se suceden. Entonces el mundo entero se entera que nada es imposible para el que cree, que nada es imposible para aquel que cree en tus promesas. Señor, dame la fe para creer. Concédeme la caridad también para dar, para entregarme. Y así como tú alimentas a aquellos que están necesitados, asimismo yo también pueda ser instrumento tuyo para que aquellos que tienen hambre reciban un pedazo de pan. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, tú importas para Jesús.
Segundo, Jesús te alimenta. Tercero, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Compromiso. Hoy vamos a dar de comer a alguien necesitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.